Felipe II blindó los Pirineos con un cordón sanitario para preservar a España de la modernidad renacentista que colocaba al hombre como centro del universo. Para el rey Felipe, el evitar el contagio protestante, fracaso de su padre, fue la primera preocupación de su reinado. Y la terapia fue recetar guerras a los pueblos y estocadas, sogas y venenos a los altos cortesanos contagiados. E implantó una implacable persecución contra cuantos vieron en las prédicas de Lutero un camino de reforma a una fe que había traicionado el evangelio de la pobreza. Un tiempo negro, como la leyenda filipina, que tal vez se inició en Valladolid, entonces capital de un reino en el que no se ponía el sol, cuando Felipe preside en su condición de rey su primer acto público, un auto de fe celebrado el 8 de octubre de 1559, en el que varios protestantes, hombres y mujeres, fueron entregados a la hoguera. Pese al empeño profiláctico de la corona, hubo en España un renacimiento, aunque vigilado por espías e inquisidores. En Extremadura, que había petrificado el tiempo en pasados militares de cruzadas sin apenas un pellizco de levadura burguesa, se inició una intensa actividad artística a lo largo del siglo XVI, y escasos fueron los pueblos y ciudades que durante ese tiempo no incrementaron o renovaron su patrimonio. Se trabajó en todas las artes, especialmente en la arquitectura religiosa y civil. Un espíritu creativo que se justifica en el potencial económico de la aristocracia laica y eclesiástica y en la voluntad de un pueblo. Un ejemplo fue la actividad de los brillantes obispos placentinos y la culta burguesía de la ciudad, que imaginó una urbe más nueva y más libre. O el ardor de la familia de los Feria, que imbuidos del más profundo sentimiento de mecenazgo, se gozaron del prurito de amparar las letras en su lar cortesano de Zafra. O la actividad incansable de la Orden Jerónima en su refugio guadalupense. En la arquitectura civil surgieron los conjuntos monumentales de Cáceres y Trujillo, donde se levantaron grandes edificios señoriales dentro del más refinado estilo renacentista. Pero también la escultura y la pintura tuvieron su protagonismo, especialmente esta, por la asimilación que de los aires renovadores realizó especialmente Luis de Morales, a quien sus contemporáneos llamaron el divino, y no solo por la especial dedicación de su obra a los temas religiosos, sino también por su extraordinaria ejecución. Joyas que nos han llegado hasta hoy conformando un tesoro extremeño que pueden admirar los muchos visitantes que hasta esta tierra llegan cada día, sorprendiéndose de la iniciativa de unos pueblos y unas gentes sencillas que en un tiempo todavía difícil cristalizaron su fe en obras de piedra y filigrana, mientras los más poderosos destinaban parte de sus rentas señoriales a gastos suntuarios, construir grandes mansiones y encargar obras de arte para su realce. El siglo XVI fue en Extremadura un tiempo de esperanzas. Se incrementaba la población, aunque se veía sometido el crecimiento a la sangría de América. Y aunque la mayor parte del territorio estaba bajo el régimen de los señoríos de la época, seglares y eclesiásticos, una pequeña parte dependía directamente de la corona, tal los concejos de Cáceres, Badajoz y Trujillo.
Plasencia, salida de una pintura de Giotto, fue honrada por su fundador Alfonso VIII con mitra, y sus primeros obispos fueron más proclives a la espada que a la pluma. Don Bricio luchó contra los almohades ayudado por diocesanos y calatravos. Don Domingo, acompañado de caballeros y pobladores, intervino con arrojo en las navas de Tolosa. Se sucedieron en la sede otros obispos más afectos ya a la pluma y a lo artístico que al hierro y la pólvora de la cruzada. Así, Vicente Arias Balboa, experto en derecho, fue autor de las glosas al fuero real de Alfonso X. El mitrado dejó constancia de su talante renacentista al escribir que reyes y emperadores no deberían acceder a los tronos por privilegios de sangre, sino a través de la elección. Le sucedió don Gonzalo de Zúñiga, a quien su padre dejó una manda de 1000 florines para que comprara libros en donde aprendiera. Pero no fue muy aprovechado en lecturas de sosiego, porque le rebrotó el temperamento militar de sus abuelos. Obispo de cariz renacentista fue don Juan de Carvajal, que nombrado cardenal conservó la sede placentina. Sus recorridos palatinos por Europa debieron empaparle de los nuevos tiempos renacentistas que hablaban de felicidad terrenal y que en la misma Roma habían introducido el desnudo en las catedrales. El prelado fue hombre proclive al teatro, a la gramática, a los negocios y a las obras públicas. Extremadura le hizo famoso el Puente del Cardenal, en Monfragüe, sobre el Tajo, en su lugar más proceloso. Cruzarlo en barcazas provocaba frecuentes muertes de personas y ganados. El coste de la obra fue muy alto, porque según escribió el bachiller Diego Martínez, se acarrearon las canterías de muy lejos y se necesitó romper las sierras para meterlas. Esconde hoy sus piedras centenarias bajo las aguas represadas. Gracias a este purpurado, llegó de Roma a Plasencia, antes que a otros lugares castellanos, el Renacimiento. Como mecenas de las letras, fundó en la ciudad una cátedra de gramática que paliara la ignorancia de un clero ayuno en latines, siendo, dijo él, la gramática latina principio y puerta para el resto de saberes. Aprendiéndola, los clérigos entenderán y contemplarán lo que leyesen y rezasen. Pero el más grande de los mecenas placentinos fue Gutiérrez de Vargas Carvajal, inclinado de mozo a las armas, mundano y relajado, pero su viaje a Trento le puso en contacto con Francisco de Borja y, agradecido a este por las sanas lecciones recibidas, fundó en Plasencia un colegio regido por la Compañía de Jesús, dotado con 4 estudios de gramática, 1 de retórica y otro de latinidad. Comenzó a funcionar en el año 1555, con casi 200 alumnos. Otro obispo avanzado fue Ponce de León, a quien Alonso Fernández sembló como honrador de las letras. Ni un solo día de su vida dejó de visitar su biblioteca, muy copiosa en libros y algunos muy exquisitos. A su muerte, donó a Felipe II los de más mérito. También tuvo un recuerdo para las catedrales placentinas, a las que regaló 500 ducados y 7 paños de muy rica tapicería. Larga odisea la de estas catedrales, porque cuando el románico ya había dado fruto en la península, floreció tardío en Plasencia. Y larga también la historia de estas joyas arquitectónicas, cuyas obras se suspendieron por escaseces y se reemprendieron con nuevas derramas populares.
Las piedras de la Vieja, trabajadas por maestros canteranos, transitan del románico al gótico y tal vez guardan, grabados, mensajes simbólicos. En la gótica, la nueva, trabajaron los más afamados artífices de la época, como Siloé y Ontañón. Pretendieron los placentinos fuese la mejor catedral de España, emblema de una sociedad cívica satisfecha y de una religiosidad aureada por el Renacimiento. El retablo mayor de la nueva se adornó con esculturas policromadas de la gubia de Gregorio Fernández, que exigió para su trabajo madera de pino seca, limpia y sin nudos. Para la sillería del coro no se utilizó pino sino nogal, obra de la gubia del tallista Rodrigo Alemán, maestro en trecerías y taraceas, asombro de la escultura, testimonio humanista de una ciudad liberal de 5.000 almas. Aquellas tallas que alternan motivos bíblicos, parábolas evangélicas y personajes populares escapados del Decamerón componen un alucinante mundillo del Bosco y una flagrante sátira contra determinados clérigos y frailes que habían convertido las sacristías en zahurdas de Venus. La misteriosa desaparición del artífice de tanta sátira tal vez se debió a la expulsión de los judíos, pero viejos cronicones contaron que el maestro Rodrigo fue pionero de la aviación cuando el cabildo lo enclaustró en la torre de la catedral por haber blasfemado que sus tallas no podría superarlas ni Dios. Parece que un día decidió escapar, y para ello realizó minuciosos estudios del peso de la carne de las aves y de la proporción entre dicho peso y el de las plumas que cubrían sus cuerpos. Realizados los cálculos, solo comió en adelante volaterío y fue cosechando las plumas que luego pegó a su carne en cantidad a las libras de su peso. Después, fabricó un artilugio de madera y badana, con remos, y se lanzó desde la torre de la catedral. Cuentan que su cuerpo fue encontrado en las faldas del Cerro de Santa Bárbara. Sin duda, el Ícaro placentino disfrutaría desde el aire de la emoción de la naturaleza en las orillas del Jerte. Las misericordias han visto pasar por Plasencia, aparte de un puñado de obispos humanistas, a obispos inquisidores, obispos que consideraron la enciclopedia un engendro de Satanás, obispos que vieron en las luces tinieblas luciferinas, obispos que consideraron el liberalismo como pecado mortal, y obispos nacional católicos. Ninguno osó arrinconar el éxtasis de Nogal, que se mofó de una clerecía ya en entredicho en coplas, refranes, bromas y comedias a las que tan entusiasta fue el pueblo placentino. Las obras representadas en la ciudad hicieron posible la entrada triunfal en la escena española de Lope y Calderón. La red de autovías con que se desarrollan las comunicaciones en Extremadura deja a poco más de media hora de Plasencia la ciudad de Coria, que alzada sobre una colina parece prolongarse en la llanura hacia el norte. Es la población más importante de las Vegas del Alagón.
villa conserva hoy una hermosa plaza mayor, de balcones corridos, y un silencioso dédalo de callejas y plazuelas, donde se alzan edificios de gran interés, 3 de ellos declarados monumento histórico artístico. El castillo, que sobre los restos de una antigua fortaleza templaria, conserva entre sus muros los secretos no desvelados de la misteriosa orden. Las murallas romanas, que adaptadas a la orografía del terreno, mantienen en pie más de 20 torres cuadradas y 4 puertas. Y la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, adosada al cinturón amurallado que se levanta sobre los restos de una antigua mezquita. Es una amalgama de estilos: gótico, plateresco, barroco. Renacentista es su fachada principal, obra de Pedro de Ibarra, quien sin duda se inspiró en la portada de la Universidad de Salamanca. Un enorme lienzo de piedra, habitado por cientos de seres tallados, y un campanario en lo alto, plagado de enormes campanas. Abajo, un río rodeado de verdes, y lejos del agua, solitario, un puente de piedra con la vetustez de su trama medieval. Coria no solo nos depara las sorpresas de su historia y su patrimonio, sino que nos recibe en su calidad de urbe moderna, la 4ª ciudad en orden provincial de Cáceres y como capital de la comarca del noroeste. Importante por su agricultura y ganadería. Una actividad que se desarrolla en las más de 30.000 hectáreas cultivables que a orillas del Alagón, generoso afluente del Tajo, se acrecientan día a día en unas tierras que, por otra parte, constituyen un auténtico paraíso. Destacado del Renacimiento extremeño es el convento de San Benito de Alcántara, sede de la orden militar del mismo nombre, donde se funden elementos del último gótico con los primeros aires renacentistas. Su galería es hoy el marco del consolidado Festival de Teatro Clásico. Alcántara es como una gran fortaleza construida para defender un puente, pero al tiempo es también un puente que, levantado por los romanos, comunica y da vida a la villa. Un patrimonio de iglesias, palacios y conventos con una aljama judía que se desparrama por calles empinadas donde aún se conserva una sinagoga. Alcántara es uno de los pilares de identificación de las raíces extremeñas. Junto a la población, por encima del puente, uno de los mayores embalses de Europa, la central hidroeléctrica José María de Oriol, lugar habitual para la práctica de deportes náuticos y la pesca. En el entorno, un mundo de dehesas donde se puede practicar la caza mayor y menor, admirar las diferentes especies vegetales y animales y hasta perderse por los confines del Tajo en su último tramo español, territorio convertido en Parque Natural Internacional. Y toda una industria al servicio del viajero más exigente, donde disfrutar del descanso apacible y de la buena y variada gastronomía de la zona, herencia de los árabes, de los monjes del conventual y del saber popular. El turismo es ya una de las fuentes de riqueza de la economía de la zona, que se sustenta sobre todo en pequeños negocios familiares.
destacaba don Antonio Azuar ya en el año 1904 como un hecho histórico de importancia en Valencia de Alcántara, fue la boda celebrada en la iglesia de Rocamador el 7 de octubre del año 1497 entre el rey de Portugal, don Manuel el Afortunado, y la princesa Isabel, hija de los reyes católicos. Prólogo de la política de matrimonios que fue obsesión de los monarcas españoles. Aunque fue mala la suerte de la princesa, pues murió al año siguiente, después de su primer parto, las nupcias se rememoran cada año, por el mes de agosto, ambientándose la villa en aquella época de finales del siglo XV para disfrute del viajero. Entre el espectacular conjunto de monumentos de Valencia de Alcántara, destacan la iglesia de la Encarnación, donde el Renacimiento se entronca con el gótico, y la iglesia de Nuestra Señora de Rocamador, dentro del conjunto fortificado, con su gran torre renacentista herreriana. Y para los que buscan sumergirse más en la historia de los tiempos, se ha creado la llamada Ruta de los Dólmenes, pues en el entorno de la villa se han censado alrededor de unos 50, que conforman una impresionante colección de arquitecturas megalíticas. De Trujillo y Cáceres casi todo está dicho, pero se hace necesario subrayar la pujanza de su arquitectura civil en tiempos renacentistas. Trujillo experimenta un gran crecimiento urbanístico en el siglo XVI, cuando la población supera abiertamente sus antiguos límites y se expande fuera de la muralla. Hasta entonces había sido una ciudad árabe con castillo, que después de su conquista por los cristianos fue embelleciéndose con construcciones que otorgaron a la ciudad un aire de hidalguía. Después, muchos de sus habitantes marchan a hacer fortuna América, y algunos regresaron más tarde para levantar su propia casa señorial. Y ahí están, sobreviviendo a su historia, la torre nueva de la iglesia de Santa María la Mayor, el palacio de Juan Pizarro de Orellana, el del Marqués de la Conquista, el de los marqueses de Piedrasalbas y otros que se apiñan en el entorno de la Plaza Mayor, también renacentista, centro espiritual y neurálgico de la ciudad. Las antañonas calles y las vetustas plazas de Cáceres, con sus casonas adornadas de escudos nobiliarios y rematadas de esbeltas torres que un día fueron más elevadas, son un auténtico ejemplo de conservación y constituyen un grandioso museo al aire libre. La antigua ciudad prerromana, romana, visigótica, árabe y cristiana se enriquece a lo largo del siglo XVI, cuando se construyen muchos de los palacios que hoy podemos ver. Volvían los héroes de la conquista. Los soportales de la Plaza Mayor, centro administrativo y punto de animación de la ciudad, son renacentistas. Un aire que también impregna el Palacio de los Golfines de abajo, o el de Hernando de Obando, o el mismo Palacio Episcopal. Al lado, una de las obras más destacadas de la privilegiada ciudad, la Catedral de Santa María, que si bien en su estructura es de estilo románico, de transición al gótico, presenta huellas del Renacimiento en el coro y en la torre. Son muchos los expertos que aseguran que el recinto amurallado de Cáceres contiene el conjunto de arquitectura civil y religiosa más importante del Renacimiento español, un tesoro que ha llegado intacto a nuestros días. Fue sin duda este convencimiento lo que propició que fuese declarado Monumento Nacional en el año 1949 y en el 1986 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Otro foco renacentista extremeño fue Guadalupe. Durante la invasión agarena, muchas imágenes fueron escondidas bajo tierra y exhumadas a medida que el invasor fue empujado hacia el mar por donde vino. La de Guadalupe intercedió en el triunfo cristiano del Salado, pero con el tiempo derivó su vocación hasta convertirse en mecenas de la medicina y del arte. Una virgen con vocación campesina y ganadera que eligió para su exhumación un paraje de lobos aledaño a un riachuelo, Guadix y Lupus. Salió la Virgen de un surco y del primitivo sombrajo que la aderezaron unos pastores, pasó a vivir en un encastillado convento con un rosetón de hojaldre. Lope de Vega escribió que Puebla y monasterio se encontraban en la profundidad de un ameno valle, y Sigüenza abundó que entre las riberas del Tajo y del Guadiana surgían unas montañas fragosas con valles horacianos en su regazo. En esta soledad arcádica se alzó el monasterio, equilibrio de gótico y mudéjar, mole militar flanqueada por torres conventuales en armonía con la muralla. Creció la Puebla al socaire de la Virgen. Confraternizó el monasterio con un caserío de trazas populares donde no faltan los soportales de madera y los balcones floridos en un conjunto medieval que aún guarda la atmósfera de la primitiva Puebla. De aquella iglesia pequeña y austera, donde se asentaron un puñado de eremitas, queda poco. Es historia que el rey Alfonso XI, llamado el Justiciero, que había vencido a los benimerines en la batalla del Salado, visitó Guadalupe en señal de agradecimiento por la ayuda militar recibida y mandó construir un templo digno de la que sería la Virgen de la Hispanidad cuando se hizo navegante para ser consuelo del indio y del mestizo. En el camerino se venera la imagen de perfil copto y curtido rostro de espigadora. Con el tiempo se vio rodeada de yeserías, jaspes, pinturas, mármoles, esmaltes, plata y oro en un frenesí barroco que rodea el trono. Mientras la Puebla y el monasterio crecían, la Virgen acrecentó su fama de intercesora contra las plagas de la langosta, patrona de los grandes rebaños mesteños y amparadora de amores castigados por la distancia. Virgen de Guadalupe, ¿cómo consientes que los enamorados vivan ausentes?
Su prestigio corrió por España en reguero de oraciones. Acudieron a su acorro pobres en pos de la sopa boba del convento, enfermos desahuciados por curanderos y liberados de los moros que donaron a la Virgen los hierros de su cautiverio. Se había convertido en la Virgen extremeña más requerida, aglutinante de pobres, reyes y nobles. Y en los muros, la magistral y dramática procesión de frailes, a quienes Zurbarán sorprendió en la mística realidad de su carácter, pintando el cielo como un trasunto de la tierra, convirtiendo en el lienzo el éxtasis místico en suceso real, cotidiano, desnudo de exoterismo. El ilustre pintor cobró 7.350 reales, abonados en 2 pagos. El actual parador se erige sobre lo que fueran el antiguo Hospital de San Juan Bautista del siglo XV y el antiguo Colegio de Infantes o Gramática del siglo XVI. La Virgen Morena cambió su genealogía militar por la humanista e inspiró las escuelas médicas que llevaron su nombre previa dispensa de Nicolás V, que permitió, en tiempos de hechiceros, hierbateros, sangradores y curanderos, que los frailes analizaran la orina, suturaran como si bordasen y procedieran al aislamiento de enfermos contagiosos. También consiguieron del Papa autorización para abrir los cadáveres y averiguar las causas ocultas de la enfermedad y de la muerte. El convento guadalupense fue el primer hospital de España en el que se practicó la autopsia. A Guadalupe acudían aspirantes a cirujanos que realizaban disecciones y vivisecciones utilizando cerdos y perros, con el instrumental más moderno de Europa. En el convento trabajaron cirujanos extranjeros de renombre, e incluso los reyes pidieron consulta a los frailes. La reina Isabel encareció a Fray Luis de Madrid, médico del monasterio, que se desplazara a Portugal para curar a su hija. Aquellos galenos de la Virgen ventearon una intuición genial para, si no curar, aliviar la más terrible pestilencia de la época, y crearon un hospital en el que únicamente se trataban las bubas. Para ello, prescribieron copiosas raciones de pan duro reblandecido en agua y expuesto al aire hasta que enmohecía. Pan verde llamaban a lo que sería hoy la penicilina. Cerca de Guadalupe, en Logrosán, nació Sorapán de Rieros, que trabajó como aprendiz en las escuelas médicas del convento y escribió una medicina española en proverbios vulgares. El libro se utilizó como texto en la Facultad de Medicina de Granada. Cada refrán se desmenuzaba en el aula y constituía la lección de la jornada. Recomendó Sorapán comer poco, cenar temprano y hacerse viejo antes de tiempo. De las carnes prefirió el carnero, de los pescados el mero, y para desarrugar el rostro, carne de pluma. A las madres les aconsejó, como profilaxis para evitar la gran mortandad infantil, que rapasen la cabeza de sus hijos y les lavasen los pies y las manos. Para la lactancia, recomendó la leche materna, mejor que la peregrina y extraña. Respecto a la vida sexual, las advertencias del doctor fueron un rosario de prohibiciones resumidas en un precepto de duro cumplimiento: dieta, mangueta y 7 ñudos en la bragueta.
Fue un adelantado de los tratamientos dermoestéticos. Así, para que las mujeres pudieran exhibir pechos oferentes, prescribió cáscaras de huevos de perdiz hechas polvo y mezcladas con cadmia y cera en forma de ungüento, hacen que las tetas de las mujeres estén sin arrugas y sin caerse. Y ocurrió que cuando un papa, que fue Juan Pablo II, visitó por primera vez el monasterio, deseó se leyera el texto bíblico que tiene por protagonista Abraham y que dice: «Sal de tu tierra». Y cuentan que el pontífice comentó cómo, escuchadas en Guadalupe, aquellas sencillas palabras le evocaron la imagen de tantos hijos de Extremadura y de España salidos como emigrantes hacia otras tierras, hacia otros países. Soy lo que fuimos ayer, soy lo que está por venir, soy un deseo de ternura, un canto de cuna, soy parte de ti, un marinero sin mar, un extremeño en Madrid, un árbol de berzocano, la flor de jara de tu jardín. Soy un leve murmullo en el tiempo, caricia del viento diciéndome adiós. Soy recuerdo de un largo viaje, familia migrante a una vida mejor. Soy memoria de un tiempo de barrio, ciudad extrarradio de lata y cartón. Soy un verso lanzado al futuro, proyecto seguro, guitarra y canción. Soy lo que fuimos ayer, soy lo que está por venir, soy un deseo de ternura, un canto de cuna, soy parte de ti, un marinero sin mar, extremeño en Madrid, un árbol de berzocano, la flor de jara de tu jardín. La provincia de Badajoz no cuenta con núcleos renacentistas tan homogéneos como la de Cáceres, si exceptuamos Zafra. Su presencia es más rural, aunque en este viaje a la historia, desde nuestro andar del siglo XXI, destacan lugares y obras fundamentales en la vida cultural de la Baja Extremadura, amén de alguna sorpresa. Tal Olivenza, que entre los vaivenes de la historia fue a ratos española, lusa luego, y finalmente, desde el lado de acá, es hoy puente de unión entre los dos países. La
presencia del arte manuelino en alguno de los edificios, como la iglesia de Santa María Magdalena, levantada cuando pertenecía al país vecino, hace obligadas las precisiones sobre una forma de hacer que se desarrolla en un momento en que perviven el gótico y el mudéjar y da sus primeros pasos en Portugal el Renacimiento. Aunque obligado es decir que los escultores y arquitectos portugueses definieron un estilo de una originalidad vigorosa que aún hoy destaca entre todo el patrimonio artístico portugués y el de algunos pueblos extremeños de la raya. El paralelo más claro de la monumentalidad de Olivenza se encuentra en el monasterio de los Jerónimos de Lisboa y la misma Torre de Belém. Un rápido repaso nos lleva a reconocer la presencia de portadas platerescas, añadidas en viejas construcciones góticas, en las parroquiales de Salvatierra de los Barros, la Puebla de Alcocer, Almendral, Higuera la Real y en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Los Santos de Maimona. Pero el más importante foco renacentista lo representó en la Extremadura de Badajoz la Casa de los Feria. Lorenzo, hijo mayor de don Gómez, eligió Zafra como capital de sus dominios, amuralló la villa e inició la construcción del alcázar, que si extramuros muestra su aspecto fiero, piedras adentro se adereza como recinto cortesano de trazas góticas y gusto mudéjar. El patio central, obra de Herrera, es un canto al Renacimiento y se adorna con una fuente de agua mansa. Aún rezuma la vieja saira, o zafar, el aire morisco que corre por calles y plazas, que recorta torres y almenas, se cuela hasta el corazón de las casonas señoriales y se cuelga de los arcos enladrillados de la Plaza Chica. De los Feria estuvo el extraordinario músico Gregorio Silvestre y uno de los más grandes poetas en lengua castellana, Garci Sánchez de Badajoz. No hubo vihuelista como él en tiempos de los Reyes Católicos. Toda su vida fue un peregrinaje de la soledad a la melancolía a causa de un amor imposible, pero el que su prima le desdeñase con implacable dureza hizo posible las más bellas redondillas en lengua española. Lope de Vega exclamó: "¿Qué cosa iguala a una redondilla de Garci Sánchez?". Con elegancia trovadoresca describió a la causante de su pena: "Sois la más hermosa cosa que en el mundo hizo Dios, y lo menos que hay en vos es ser hermosa. Quien por vos el seso pierde, ese solo está en razón, que los otros locos son". Dándose mucho a amar y querer, perdió el juicio, escribió Jerónimo Román. Paseó a Dánico por las calles de Zafra, y antes de que acudiera a la parca, el poeta sintetizó su vida en dos frases lapidarias escritas con tizón en una pared: más apenado, más perdido y menos arrepentido. Y amé y aborrecí.
José Arreola le recuerda en El desierto jardín de madrugada. Allá va Garci Sánchez de Badajoz, transido de amoroso desvelo, afinando las cuerdas de su laúd inaudito. Va por el jardín del sueño, loco de amor, escapado de su cárcel divagada. En el último tercio del siglo XVI explota la asimilación definitiva del lenguaje renacentista, que coincide con el protagonismo del pintor Luis de Morales. La fama alcanzada fue tan grande que sería llamado el Divino Morales entre sus contemporáneos, quizá por su dedicación casi mítica a los temas devocionales y por la ejecución extraordinaria de sus pinturas. Poco se conoce de sus orígenes y de su formación, aunque todo apunta a que nació en Badajoz, pero su vida, como parte de su obra, transcurrió lejos de la ciudad. Buena parte de su pintura, donde la crítica cree ver la serenidad y el dolor seco, sin lágrimas, se muestra en las principales salas del mundo. De la conservada en Extremadura, destaca sobremanera el retablo de la parroquial Nuestra Señora de la Asunción, de Arroyo de la Luz, donde parece que vivió 3 años. Dice la historia que el siglo XVI fue para Badajoz un momento de esplendor cultural irrepetible en torno al poder emblemático de una catedral donde el pintor dejó alguna de sus obras más sobresalientes. Todo apunta, aunque no está comprobado documentalmente, que muere en Badajoz el año 1586. Por Barcarrota permaneció oculta durante siglos una mágica biblioteca que volvió al aire del mundo cuando un albañil, Antonio Pérez, dio un golpe con su pico en la pared del sobrao de una casa, haciendo un agujero en un libro del siglo XV. Y así salieron a la luz una decena de ejemplares conservados en perfecto estado. 2 obras de Erasmo, unas quiromancias de Tricaso, el manuscrito erótico de la Cazaria y la rareza impensable del Lazarillo, en ejemplar único editado en Medina del Campo. Hace más de 500 años, el ilustrado propietario de esta biblioteca clandestina leía poesía, se regocijaba con las aventuras y desventuras del pícaro de Lázaro, se entretenía con astrología y cartomancia y disfrutaba con Erasmo. Todo apunta a que se trataba de un criptojudío médico y originario de Llerena llamado Francisco de Peñaranda. Aquí acaba este sucinto periplo por la realidad renacentista extremeña, que si el viajero de hoy se apresta a descubrir, y bien merece la pena, se encontrará acompañado en el camino por otras obras modernas también sorprendentes.